Oyendo el Evangelio. Lo que uno oye puede determinar lo que uno cree. Si uno oye un error, es posible que uno crea en ese error, especialmente si uno no revisa las escrituras y pone un esfuerzo por aprender la verdad. Dentro del mundo religioso, nos encontramos con muchas doctrinas, enseñanzas que no siempre están acorde con la palabra de Dios. Thomas Campbell dijo, la Biblia ya no tiene ningún uso para vosotros, tenéis otro libro que habéis adoptado como norma para todos los propósitos religiosos. No necesitáis explicar las escrituras en cuestión de fe o de deber, porque ya los habéis hecho en vuestras normas, donde habéis determinado todas las materias de esta naturaleza. Dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, existe algo llamado derecho canónico. Este se divide en 7 libros distintos, con más de 1700 artículos o cánones que rigen a la Iglesia, además del catecismo, que es como se enseña a los iniciados en el catolicismo. Si vemos a los mormones, tiene el libro de Mormón, doctrinas y convenios, y la perla de gran precio. Luego, otras iglesias tienen sus propios credos, normas, doctrinas, y esas se enseñan a los creyentes para que se puedan convertir. Los que no tienen textos escritos dicen, el pastor dijo, o así lo ha hecho la iglesia por muchos años. Se los digo por experiencia. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es decir, que para que mi fe pueda ser una fe viva, que se sienta, que tenga sentido, yo debo estar escuchando la palabra de Dios, no estatutos de hombres. En Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9 dice, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Dentro del mundo religioso tenemos este tipo de situación. Seguimos reglas, mandamientos y normas humanas. Leamos Mateo 12, 9 al 14, donde se nos dice que los fariseos cuestionaron que los discípulos recogieran espigas para comer en día de reposo, y el Señor los reprende porque guardaban el sábado a conveniencia. No podemos estar escuchando la doctrina de los hombres para salvarnos. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman en acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Hay doctrinas demoníacas, doctrinas que lo que hacen es condenar al hombre, no salvarlo. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 11, que la ley, aunque tiene el fin de salvarnos, nos termina condenando. Esto es normal. Es como cuando uno se pasa el semáforo. ¿Por qué le ponen la multa a uno? Porque hay una ley. Si no hubiera ley, todos nos pasaríamos la luz roja, todos los días. Así, muchas doctrinas son hechas por hombres para cargar a las personas, pero ninguna tiene que ver con la salvación. Pero hace que las personas crean que sí. Y luego, por miedo, si la incumplen, se sienten morir. Para evitar ser engañado, yo no debo creer en la palabra del pastor, de una organización, de un libro, de credos y doctrinas, sino en la Biblia. Por esa misma razón es que existen varias versiones, unas más comprensibles, de acuerdo a cómo hablamos nosotros, pero hay otras que en su afán de facilitar la lectura ponen cosas que a veces pierden el sentido del texto. Lo mismo con los que predicamos. A veces venimos inspiradísimos y otros días como que nos hubiera arrollado un tráiler. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. O sea que la escritura es la que nos guía a conocer la verdad de Cristo y a evitar el engaño. Por eso dice Hechos 17:11, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. No se dejaban impresionar por Pablo, revisaban lo que él decía. Cuando vamos a oír la palabra de Dios, es necesario investigar, buscar y leer nuestras Biblias para determinar
si lo que estamos recibiendo es el pan de Dios o es el pan hecho con la levadura del ser humano.